Nunca pensé que mi propia hija me dejaría a la intemperie. Nunca imaginé que el hombre con quien se casó me quitaría la dignidad en mi momento más bajo y que ella lo permitiría. Pero lo que no sabían era que la vida me tenía reservada una última carta para jugar. Y cuando la jugué, todo cambió. Prepárate porque lo que vas a oír no es solo una historia, es un ajuste de cuentas. Comenta abajo desde dónde estás viendo esto y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Mi nombre es Miguel. Tengo 58 años y hasta hace poco creía en algo llamado amor incondicional. Especialmente cuando se trataba de la familia, construí mi vida alrededor de mi esposa y nuestra hija Amanda. Cada comida que preparé, cada fiesta que organicé, cada peso que ahorré era para ellas. Cuando mi esposa falleció de cáncer el año pasado, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Pero me dije que aún tenía a Amanda. Aún tenía a mi hija. Vendí la casa que mi esposa y yo habíamos construido desde cero en Colonia Cedros, al norte de la Ciudad de México. Demasiados recuerdos, demasiadas noches despertando esperando oír su voz llamándome desde la cocina. Amanda y su esposo Carlos me ofrecieron un lugar para quedarme por un tiempo, o al menos Amanda lo hizo. Carlos apenas levantó la vista de su teléfono cuando me mudé. Intenté no causar problemas. Me mantuve en mi pequeña habitación al fondo. Cociné, limpié, me ofrecía a hacer mandados, tratando de ser útil, tratando de no estorbar. Pero Carlos tenía una forma de hacerme sentir no deseado. Sus ojos siempre llevaban esa irritación, como si yo fuera una espina clavada en su piel. Empezó con cosas pequeñas. Rodaba los ojos si le hacía una pregunta. Cambiaba el canal de la tele cuando yo estaba viendo un programa. Una vez lo oí murmurar por lo bajo "gorrón" mientras pasaba por mi lado en el pasillo. Intenté convencerme de que había oído mal, pero en el fondo sabía que no. Amanda no dijo nada. La miraba buscando apoyo. Una palabra, cualquier cosa. Pero siempre lo minimizaba. Está estresado, decía. El trabajo ha sido duro. Me tragué la vergüenza y me quedé callado. Eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? Pero esa noche, esa única noche, me destrozó. Estábamos en la mesa cenando. Había hecho pastel de pollo, su favorito. Amanda estaba revisando su teléfono, Carlos tomando cerveza como siempre. El silencio era pesado. Entonces, de la nada, Carlos levantó la vista y dijo: ¿sabes? Quizás sea hora de dejar de fingir que esto es temporal. No somos una caridad. Amanda se quedó helada. Yo lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Él sonrió con sorna. Quiero decir, ¿cuánto tiempo se supone que va a durar esto? No trabajas. No contribuyes. Tenemos cuentas que pagar. No nos inscribimos para bocas extras que alimentar. Se me cortó la respiración. Mi corazón latía fuerte. Me volví hacia Amanda, desesperado. Amanda no me miró a los ojos. Quizás sea lo mejor, murmuró. Si encuentras algo más estable por el bien de todos, por el bien de todos. No grité, no discutí. Me levanté, fui a mi habitación, empaqué mis cosas, 2 maletas. Eso era todo lo que me quedaba de mi vida. Ni siquiera lloré mientras empacaba. Las lágrimas vinieron después cuando estuve fuera de su edificio, el viento cortándome a través del abrigo, y me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Amanda no me acompañó a la salida. Carlos ni siquiera fingió. Me senté en la banqueta 1 hora. La batería de mi teléfono estaba muerta. Mi corazón también. Recuerdo haber pensado: esto es lo que se siente al ser borrado. Esa noche me registré en un motel, de esos donde el papel tapiz se pela y la máquina expendedora se come tu cambio. Me quedé despierto, mirando el techo, preguntándome cómo todo podía volverse tan frío, preguntándome qué había hecho para merecer este tipo de abandono. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Amanda. Lo entiendo, te quiero siempre. No hubo respuesta. La semana siguiente envié otro, luego otro. Cumpleaños, pequeñas actualizaciones, silencio. Pasaron 3 meses. Cada día se sentía más largo que el anterior. Intenté buscar trabajos, cualquier cosa, pero nadie quería contratar a un viudo en duelo de casi 60 años sin historial laboral reciente. Consideré limpiar casas, cuidar niños,
pero mi cuerpo no se movía como antes. La soledad era asfixiante, y peor que eso, la vergüenza. Le había dado todo a esa niña. ¿Cómo pudo darme la espalda tan fácilmente? Una tarde, mientras revisaba una caja de viejos recuerdos familiares, tratando de sentirme cerca de algo, de cualquier cosa, lo encontré. El viejo diario de mi madre. No lo había leído en años, quizás nunca, pero algo me atrajo a él. Me senté en el borde de la cama del motel, pasé las páginas, y ahí lo encontré. Un nombre, una verdad, un secreto que lo cambió todo. Recuerdo el momento claramente. Mis manos temblaron. Mi corazón latió fuerte porque de repente no era solo el padre que habían echado. Era alguien completamente diferente. Y por primera vez en meses, sonreí. Me habían quitado todo, pero no tenía ni idea de lo que venía. Después de esa noche, los días se desdibujaron como acuarelas grises sangrando en un lienzo mojado. La habitación del motel olía a aire viciado y cigarrillos lejanos. El zumbido de la máquina expendedora fuera de mi puerta se convirtió en una canción de cuna de derrota. Me quedé callado. No lloraba todas las noches, pero cuando lo hacía, era en silencio. El tipo de llanto donde todo tu cuerpo tiembla, pero lo mantienes dentro porque nadie va a venir a consolarte. Le envié un mensaje a Amanda al cuarto día. Un mensaje simple: estoy bien, solo quería saber cómo estás. No hubo respuesta. Lo intenté de nuevo 2 semanas después. Solo un emoji de corazón, nada. Me dije que estaba ocupada, que entraría en razón, que Carlos debía estar torciendo las cosas, pero conforme pasaban las semanas, esa esperanza empezó a pudrirse dentro de mí. Mi dinero se estaba acabando. Intenté conseguir trabajo a medio tiempo, en supermercados, recepciones, incluso en un restaurante junto a la carretera, pero o estaba sobrecalificado o no encajaba, que es solo un código educado para decir demasiado viejo y demasiado cansado. Una noche, me senté en el piso de esa habitación, revisando la única caja que había traído conmigo que no era ropa. Era una caja polvorienta de recuerdos de la casa. Algunas fotos antiguas, unas cartas, y metido en el fondo, un pequeño libro encuadernado en cuero. El diario de mi madre. Me sorprendió. No recuerdo haberlo empacado. Casi lo guardé de nuevo, pero algo en la forma en que el cuero se sentía en mis manos me hizo pausar. Encendí la vieja lámpara de la mesita y abrí la primera página. Su letra no había cambiado desde las notas que solía meter en mi lonchera cuando era niño. Curva, prolija, siempre en tinta. Al principio eran cosas ordinarias: el clima, la iglesia, quejas sobre los precios de los víveres. Pero luego llegué a la entrada de junio. Vino de nuevo hoy. Dijo que deseaba que las cosas fueran diferentes, que deseaba que yo pudiera ser su esposa. Pero él tiene una familia, un negocio, un nombre que proteger. Miguel nunca lo sabrá. No debe saberlo. Solo rezo para que un día entienda cuánto lo amé. Aunque nació de un error y deseo, lo leí 2 veces. Luego otra vez. No debe saberlo. Mi respiración se atoró en el pecho. Pasé más páginas. Entrada tras entrada. Pistas, recuerdos, encuentros en hoteles, pequeños pagos en efectivo que intentaba rechazar pero necesitaba desesperadamente. Nunca lo nombró completo, solo iniciales. HJS. Pero luego otra entrada, febrero. Dijo que había hecho arreglos para que si algo le pasaba, se aseguraría de que Miguel tuviera algo, una parte de lo que construyó. No será oficial, por supuesto, es demasiado peligroso, pero me prometió un fideicomiso, una carta. Dijo que su abogado, el señor Goldstein, sabría ese nombre. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Goldstein. Lo había visto antes. Me tomó 2 días y varias búsquedas en línea desde la computadora compartida del motel, pero lo encontré. Leonardo Goldstein, abogado jubilado de bienes, aún listado en una firma privada en Monterrey. No llamé. No pude. Mis manos temblaban demasiado. En cambio, envié una carta real escrita a mano, explicando quién era yo, quién era mi madre, y pidiendo, suplicando una conversación. 2 semanas después, recibí una llamada. Recuerdo cómo su voz se quebró cuando mencioné el nombre de mi madre. La conocía, no solo profesionalmente, personalmente. Siempre me pregunté si algún día te pondrías en contacto, dijo. Hay algo que necesitas ver.
Tomé un autobús a Monterrey a la mañana siguiente. Mi maleta estaba medio empacada por si resultaba ser un estafador. Pero cuando entré en esa oficina tranquila llena de libros viejos y un silencio aún más viejo, supe que era real. Me entregó un sobre sellado, amarillento, frágil. Era de Haroldo Jaime Sterling, el fundador de Energía Sterling, una de las mayores firmas energéticas en el centro de México. Un hombre que había visto en recortes de periódicos toda mi vida. Un hombre con una familia, una reputación, un legado. La carta estaba dirigida a mi hijo Miguel Luis. No pude leerla toda de una vez. Lloré antes del segundo párrafo. Admitía todo: el romance, el arrepentimiento, el amor silencioso y luego la promesa. En caso de mi muerte, me he asegurado de que una porción de mis activos personales, no rastreables a través de mi patrimonio, te sea entregada a través del señor Goldstein. Eres de mi sangre, y aunque fui demasiado cobarde para reclamarte en vida, te reclamo ahora en la muerte. El señor Goldstein deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro, cuentas bancarias, un portafolio de inversiones modesto, papeles de propiedad, títulos, el valor total, un poco más de $1 millón. Miré los papeles, luego a él. «Esto es real», susurré. Él asintió. «Es tuyo. Siempre lo fue». Mi corazón latía fuerte. No por el dinero, sino porque por primera vez en mi vida me sentía elegido, visto. No grité ni reí ni me derrumbé. Solo me senté allí, callado como un susurro, dejando que la verdad me lavara como una lluvia largamente esperada. Esa noche en mi habitación del motel no dormí. Miré el techo como lo había hecho por meses. Pero esta vez, con una sonrisa asomando en mi rostro, pensaron que me habían desechado. Pensaron que estaba acabado. Pero no tenían idea. No estaba roto. Apenas estaba empezando. No volví a la Ciudad de México de inmediato. Algo dentro de mí había cambiado permanentemente. Ya no era solo Miguel, el padre olvidado. Ahora era alguien nuevo. Alguien a quien le habían mentido toda la vida y finalmente veía la verdad. Por primera vez en meses, quizás años, no me ahogaba en vergüenza. Respiraba claridad. Me quedé en Monterrey unos días más, solo caminando por los barrios, tomando café en silencio, viendo a la gente vivir sus vidas. Gente que no había sido desechada como yo. Y por primera vez, no les envidiaba, los estudiaba. Me preguntaba quién de ellos llevaba sonrisas que enmascaraban dolor, quién había sido traicionado, quién había luchado para volver de ser invisible. Leonardo Goldstein no solo me dio la herencia, me dio tiempo. Tiempo para procesar. Tiempo para entender lo que ahora tenía en mis manos. No era solo riqueza, era poder, y no tenía idea de qué hacer con él. Pero el duelo tiene una forma de convertirse en combustible cuando has sido humillado lo suficiente. Cuando volví a la Ciudad de México, no regresé al motel. Reservé un alquiler a corto plazo en el centro, justo al lado de Avenida Insurgentes. Limpio, moderno, tranquilo, el tipo de lugar que Amanda y Carlos nunca imaginarían que pudiera pagar. Empecé a vestirme diferente, más pulido, más deliberado, no ostentoso, solo invisible de una nueva manera. El tipo de invisible que te abre puertas. Empecé a ver videos en YouTube sobre inversiones, bienes raíces, contratos. Aprendí el lenguaje de los negocios no porque quisiera construir un imperio, sino porque quería protegerme. Nunca más sería impotente. Fue entonces cuando lo encontré. El anuncio estaba enterrado en un sitio de subastas de bienes raíces, un edificio de apartamentos en el este de la Ciudad de México. Un poco deteriorado, pero estructuralmente sólido. La ubicación, el complejo exacto donde vivían Amanda y Carlos. Me quedé sentado mirando la pantalla, con el corazón latiendo fuerte. Estaba listado como en distrés con el dueño incumpliendo impuestos prediales. Subasta programada en 2 semanas. No dudé. Con la ayuda del señor Goldstein, creé una sociedad anónima, una compañía fantasma anónima. Presenté los papeles, transferí los fondos y puse la oferta. No planeaba venganza. No exactamente, pero iba a tomar control del único lugar que pensaban que gobernaban. La subasta vino y se fue. Gané en silencio, legalmente, completamente bajo el radar. Y así, de la nada, era dueño del edificio donde vivían.
donde me echaron con 2 maletas y una excusa vacía, donde me humillaron en mi momento más bajo. Recuerdo sentado en mi escritorio mirando el título de propiedad y susurrando en voz alta: veamos cómo le gusta a Carlos pagar renta a una boca que no podía alimentar. Un mes después se enviaron las cartas de notificación a todos los inquilinos. Las rentas serían revaluadas, los términos de arrendamiento revisados. Y para Carlos y Amanda, la nueva cantidad era triple, no doble, triple. Valor de mercado más cuotas atrasadas. Debió explotar. No necesitaba verlo para saberlo. Podía sentir la rabia desde kilómetros. Pero no era sobre dinero. Era sobre orgullo. Carlos era un hombre que necesitaba sentirse en control. Y yo acababa de jalarle la alfombra de debajo silenciosamente. Amanda intentó llamarme 2 días después de la notificación. Era la primera vez que se comunicaba desde la noche que me fui. La dejé ir al buzón de voz. Papá, no sé si oíste, pero algo raro está pasando. Nuestra renta acaba de subir como mucho. Carlos está perdiéndolo. Solo no sé. ¿Podemos hablar? No respondí. Esto no era sobre venganza. Era sobre gravedad. Necesitaban sentir el peso de sus elecciones. Pasé en auto por el edificio una vez tarde en la noche. Sus luces estaban encendidas. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Amanda paseando, Carlos gritando, su silueta inconfundible. Los observé un minuto, luego me fui. Parte de mí se sentía vacío, parte de mí vindicado, y parte de mí aún dolía como el infierno, porque incluso ahora, sabiendo lo que sabía, teniendo lo que tenía, habría dado cualquier cosa por ser invitado de nuevo, no al apartamento, sino al corazón de mi hija. Pero sabía que eso no era posible, al menos no aún, así que me quedé en silencio y esperé, porque a veces la justicia más ruidosa es la que no dice una palabra. Y aún no había terminado. No me di cuenta de cuánto había cambiado hasta que vi a Amanda en el supermercado 3 semanas después del aumento de renta. Ella no me vio. Yo estaba 2 pasillos más allá, escondido detrás de un estante de cereales en oferta. Parecía cansada, no solo cansada, desgastada, su cabello atado de forma descuidada, como lo hacía cuando había llorado. Su carrito estaba medio vacío, mayormente básicos baratos, arroz, huevos, unas latas de marca genérica. Debería haberme ido. No lo hice. La seguí por la tienda a distancia, con el corazón latiendo como si estuviera haciendo algo malo. Se detuvo frente a una cajita de macarrones con queso, luego miró su teléfono. Un mensaje de Carlos, quizás. Sus hombros se hundieron. Volvió a poner la caja. Ese momento me rompió. No porque la compadeciera, sino porque recordé a la niñita que corría hacia mí llorando cuando se raspaba la rodilla, la que me pedía cada noche que revisara si había monstruos bajo su cama, y ahora vivía con uno. Manejé a casa ese día y me senté en el sofá en silencio por horas. Miré a la ventana, pensando en cómo la vida nos había torcido en extraños. Pero me recordé que esto no era castigo, era consecuencia. Y la consecuencia era largamente vencida. Ahora tenía planes. No solo el edificio, sino un partido de ajedrez quieto, lento. Cada movimiento calculado, cada paso pensativo. Con la sociedad anónima en su lugar y la propiedad legalmente transferida, empecé reparaciones. Pequeñas al principio, fugas, cerraduras rotas, luces parpadeantes. Carlos nunca lo notó. Estaba demasiado distraído por el aumento de renta, gritando al administrador por email, exigiendo respuestas. Pero yo lo conocía, sabía cómo funcionaba su ego. No se iba a mudar, lo vería como derrota. Y Amanda seguiría su liderazgo como siempre. Así que seguí. Cambié la señalización de la propiedad, instalé una cámara de seguridad cerca del lobby, actualicé los buzones de inquilinos, todo bajo el nombre de mi compañía, ML Holdings, abreviatura de Miguel Luis. Nadie sabía quién estaba detrás. Luego vino la notificación, inspecciones anuales, obligatorias. Carlos envió una respuesta furiosa a través del portal de inquilinos llena de amenazas vacías e indignación autojustificada. Sonreí leyéndola. Se estaba desmoronando y no necesitaba mover un dedo. Mientras tanto, me estaba convirtiendo en alguien que apenas reconocía. Llevaba el cabello diferente ahora, ropa más afilada. Caminaba con propósito.
Empecé a unirme a reuniones de pequeños negocios bajo un seudónimo, aprendiendo las cuerdas de bienes raíces, construyendo conexiones. Nadie preguntaba por mi pasado. Solo veían a un hombre callado, compuesto con ojos agudos y efectivo en mano. El mejor disfraz es la verdad que no dices. Una mañana, pasé por Amanda y Carlos en el estacionamiento mientras salía de una reunión con inquilinos. Mantuve mis gafas de sol puestas, cabello recogido en un moño elegante, documentos en mano. Amanda apenas me miró. Carlos no me reconoció en absoluto. Más tarde esa noche, me senté en mi sala tomando té, pensando en lo extraño que se sentía pasar justo al lado de tu propia hija y ser invisible. No porque seas débil, sino porque eres más fuerte de lo que recuerdan. No podían verme ahora porque solo conocían la versión de mí que solían controlar, y ese hombre se había ido. Las llamadas de Amanda continuaron. Voicemails suaves, vacilantes. Hola, papá. Solo quería ver si quizás tenías tiempo para hablar. Sé que las cosas han sido complicadas. No las devolví. No por crueldad, sino porque necesitaba que sintiera el vacío que ella creó. Y cada vez que sentía duda colarse, abría el diario de mi madre. Leía esas palabras una y otra vez. Miguel nunca lo sabrá. No debe saberlo. Pero ahora lo sabía. Y con ese conocimiento venía una armadura que nadie podía romper. Ya no era el hombre rogando por quedarse bajo su techo, era el hombre que lo poseía. Siempre creí que la venganza no era sobre empatar, era sobre equilibrio, justicia sin fuego, una corrección, no una guerra. Pero cuando vi la respuesta por email de Carlos después de recibir la notificación de aumento de renta, admito que un pequeño destello de satisfacción se encendió dentro de mí. Asunto: aumento de renta. Esto es absolutamente inaceptable. Debe ser un error. Triplicar nuestra renta. Eso es extorsión. Exijo hablar con quien sea que posea este basurero. Hemos vivido aquí por 3 años y nunca hemos atrasado un pago. Esto es robo, lo firmó Carlos D. Hernández, como si su nombre significara algo. Leí el email 3 veces y luego lo reenvié a mi administrador con una nota simple. Por favor, responde usando la cláusula estándar C sobre ajustes de tasa de mercado, sin excepciones especiales. Carlos no estaba solo enojado. Estaba atónito. Su arrogancia nunca dejó espacio para la idea de que alguien pudiera superarlo. Se había acostumbrado tanto a estar en control que la idea de responder a un arrendador sin rostro lo volvía loco. Amanda intentó llamarme de nuevo esa misma noche. El voicemail fue diferente, sin pretensiones. Papá, sé que no estás contestando, pero realmente necesito hablar contigo. Las cosas están duras ahora. Carlos está molesto. Lo está descargando en todo. Estamos tratando de resolverlo. Solo te extraño. Lo hago. Su voz se quebró al final. Por un momento, mis dedos se detuvieron sobre la pantalla. Podía llamarla de vuelta, decirle que estaría bien, que arreglaría todo, pero no lo hice porque no estaba bien, y no podía seguir arreglando los desastres que ella ayudó a hacer. Amanda había dejado que él me echara como si yo fuera nada más que una cuenta que no podían pagar, y ahora que la presión estaba sobre ella, recordaba cómo marcar mi número. No, déjala sentarse con el silencio un poco más. La semana siguiente autoricé mejoras adicionales en la propiedad, pintura exterior nueva, iluminación en pasillos, mejoras en jardinería. La renta de Carlos no era solo un castigo. Estaba financiando mejoras para los otros inquilinos, esa era la ironía. Todos los demás se beneficiaban. Él solo no lo veía. Empezó a dejar notas enojadas bajo la puerta de la oficina. La presión del agua es pésima. La basura se acumula. Si esto es por lo que pagamos, es una broma. Cada nota quedó sin respuesta. Amanda dejó de dejar mensajes. Empezó a enviar textos en cambio. Cortos. Hola, ¿podemos hablar? Realmente te necesito. Luego silencio de nuevo. Mientras tanto, veía los estados de cuenta bancarios llegar. ML Holdings estaba estable, rentable, incluso. Los otros inquilinos eran callados, respetuosos y pagaban a tiempo. Solo Carlos hacía ruido y Amanda atrapada en la tormenta. Pero las cosas cambiaron cuando recibí el reporte trimestral del administrador del edificio. Adjuntos estaban fotos de la unidad de Carlos y Amanda. El baño tenía moho,
Azulejos de cocina agrietados, correo apilado en el piso. Estaban recortando gastos, viviendo austero. Debería haber sentido lástima. En cambio, sentí claridad. Esto no era solo sobre renta, era sobre poder. Y Carlos lo estaba perdiendo rápido. Por el edificio se decía que había empezado a tomar horas extras en el trabajo. Amanda fue vista llorando en las escaleras traseras una tarde por otro inquilino. Se estaban desmoronando desde adentro, y no tenía que decir una sola palabra. Esa era la parte a la que volvía. Por tanto tiempo, yo era el que rogaba por ser oído, rogando a Amanda que viera qué era Carlos, que viera en qué se estaba convirtiendo al estar a su lado. Ahora se ahogaban en su propio silencio, y yo observaba desde arriba, literalmente. Mi nuevo apartamento daba al patio de ellos, edificio diferente, piso más alto, barrio más seguro, una vista que nunca podrían pagar. No los observaba todo el tiempo, solo lo suficiente para recordar que no estaba loco, que no había imaginado la traición, que lo que me hicieron merecía consecuencias. Y sin embargo, a pesar de todo eso, algunas noches aún me encontraba sentado junto a la ventana, sosteniendo mi teléfono, mirando el último mensaje de Amanda. Realmente te necesito. El hombre dentro de mí, el padre, dolía, pero el hombre en el que me había convertido sabía que esto era solo el comienzo. Siempre pensé que el desamor venía en momentos ruidosos, puertas azotadas, palabras gritadas, escenas públicas, pero el verdadero desamor es callado. Viene en forma de un voicemail que no devuelves, un mensaje dejado sin leer, el silencio entre tú y alguien que una vez te llamó papito. Las llamadas de Amanda pararon. Los textos se ralentizaron, pero el daño en su lado solo parecía crecer. De lo que supe por el personal del edificio, la tensión en su apartamento se había convertido en hostilidad abierta. Carlos estaba cortante con todos, rechazando solicitudes de mantenimiento y exigiendo inspecciones innecesarias, buscando a alguien a quien culpar. Amanda, me dijeron, parecía no haber dormido en días. No me regocijé, no celebré. Esto no era sobre verlos sufrir, era sobre algo mucho más doloroso. Ver a la hija que crié quedándose voluntariamente en una jaula y llamándolo amor. Una tarde, mi administrador envió un reporte después de una queja por ruido. El vecino de abajo había oído una discusión acalorada, gritos sobre perder el control, y esto es todo tu culpa. Carlos había salido furioso y no volvió hasta la mañana siguiente. Amanda se quedó encerrada en el apartamento toda la noche. Luces apagadas, cortinas cerradas. Esperé. No por Carlos, por ella. Tomó 2 días más, 2 largos días dolorosos. Luego, justo cuando el sol se ponía detrás de los árboles una tarde, el intercomunicador de mi edificio sonó. Hola, soy Amanda Hernández. Yo me preguntaba si Miguel quiere decir mi papá vive aquí. Mi corazón se detuvo. No respondí de inmediato. Solo miré la pantalla, congelado. Luego lentamente presioné el botón para abrir la puerta. 10 minutos después, un suave golpe resonó en la puerta de mi apartamento. Cuando la abrí, allí estaba ella pareciendo una sombra de la niña que crié, pálida, maquillaje corrido, arrugas en su camisa. Parecía 20 años mayor de lo que era. Nos miramos por mucho tiempo. Ninguna habló. Finalmente, soltó un suspiro. Hola, papá. Me hice a un lado. Entró lentamente como si no estuviera segura de que se le permitiera. La habitación estaba en silencio excepto por el tintineo de las tazas mientras preparaba 2 tazas de té. No pregunté por qué estaba allí. No pregunté cómo estaba. Solo le di el té. Me senté frente a ella y esperé. No sé por dónde empezar, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. No dije nada. Miró hacia abajo. Carlos no es fácil. Está enojado todo el tiempo. Culpa la renta. Me culpa a mí. Culpa al perro del vecino, por Dios. Aún me quedé en silencio. Pensé que estaba haciendo lo correcto. En ese entonces, cuando te pedimos que te fueras, pedimos como si tuviera opción. Solo quería mantener la paz. No quería más conflicto, Carlos dijo. Ella pausó. Él dijo que nunca te irías a menos que te empujáramos, y yo,
Dios, me odio por haber estado de acuerdo. Tomé un sorbo de té. Te extraño, susurró, pero no sé cómo arreglarlo. Estudié su rostro, cada línea, cada mueca. Buscaba perdón, pero tenía miedo de pedirlo. Así que le di lo único que podía, silencio. Porque a veces, el silencio es más seguro que la verdad. Nos sentamos así por casi una hora. No pidió dinero, no pidió ayuda. Solo quería estar cerca de mí y la dejé. Cuando finalmente se levantó para irse, alcanzó mi mano. Lo siento, dijo, por todo. No lo dije de vuelta. Solo sostuve su mano un poco más de lo que esperaba. Ella se soltó primero y luego, con lágrimas acumulándose en sus ojos, salió por la puerta. No lloré. Pero en el segundo en que la puerta se cerró, me hundí en mi silla, sosteniendo el calor de su taza de té en mis palmas como un salvavidas. Había venido. Me había mirado a los ojos y ahora sabía que las grietas finalmente empezaban a aparecer. La cosa con el poder real, es que nunca tienes que elevar la voz para usarlo. No azotas puertas ni gritas amenazas. Solo jalas una cuerda aquí, cierras una puerta allá y ves a los que te subestimaron empezar a retorcerse. Y Carlos se estaba retorciendo. Después de la visita de Amanda, las cosas se volvieron más oscuras en ese apartamento. No necesitaba una cámara para saberlo. Puedes sentir una casa desmoronándose si escuchas lo suficientemente cerca. El equipo de mantenimiento me dijo que Carlos se había vuelto desquiciado, bajando a la oficina de administración 2 veces por semana, exigiendo saber quién era el dueño del edificio. Quería nombres, quería un rostro, quería alguien a quien culpar. El hecho de que no tuviera uno, eso lo hacía espiralar. Empezó a acabar. Sabía que lo haría. Carlos no era del tipo que acepta la derrota en silencio. Había visto cómo solía revisar el teléfono de Amanda cuando tardaba mucho en la tienda, cómo chequeaba sus recibos, comentaba cuánto tardaba en mandados. Posesivo ni siquiera empezaba a cubrirlo. Así que cuando empezó a indagar por el nombre detrás de ML Holdings, yo estaba listo. Empezó tratando de buscar la sociedad anónima estándar, pero mi abogado había presentado todo a través de un fideicomiso de privacidad, sin nombres, sin pistas. Luego vinieron los emails de pesca al administrador, fingir ser un inquilino, preguntar quién posee el edificio, descuidado, desesperado. Incluso llamó a la oficina de títulos, fingiendo ser un abogado representando otra propiedad. El empleado lo marcó y lo reportó directo a nosotros, y cuando esas rutas fallaron, se volvió hacia adentro. Amanda, no sé qué pasó exactamente, pero uno de los vecinos llamó a la oficina de administración y preguntó si alguien podía checar a los Hernández. Dijo que oyó vidrio rompiéndose, voces elevadas, el tipo de enojo que no viene solo de cuentas, viene del miedo. El hombre de mantenimiento subió. Nadie respondió, pero a través de la puerta podía oír a Carlos paseando, murmurando, Amanda llorando. El silencio después fue más pesado que los gritos. Unos días después, recibí un sobre extraño, sin nombre afuera, sin dirección de retorno. Dentro, una nota. Sé lo que estás haciendo. Crees que eres listo, pero no me asustas. Averiguaré quién eres y cuando lo haga, te arrepentirás. Sin firma, pero reconocí la letra. Carlos escribía como hablaba, enojado, desigual, presionando demasiado el papel. Me senté allí con la carta en mis manos, corazón latiendo, no de miedo, de memoria, porque me llevó de vuelta al momento en que se paró en esa cocina y me miró a los ojos como si fuera basura bajo sus pies. La forma en que Amanda se paró a su lado, no solo silenciosa, sino cómplice. Y ahora él era el que agarraba sombras, ahogándose en incertidumbre, gritando al vacío. Era poético, pero también peligroso. Así que doblé. Hice que mi abogado contactara a la seguridad del edificio. Instalamos más vigilancia, discreta, legal, rutina. Me aseguré de que los otros inquilinos estuvieran protegidos. El edificio no se iba a desmoronar porque un hombre no pudiera manejar el peso de su propia crueldad. Y Amanda no llamó de nuevo, pero oí del administrador que había empezado a caminar al trabajo. Su auto había sido vendido. Sus servicios estaban siendo recortados. Luces apagadas por la tarde, sin calefacción algunas noches. Las grietas no estaban solo en su relación, estaban en su supervivencia. Y sin embargo, a través de todo,
mantuve mi distancia. Porque esto no era sobre venganza, era sobre resolución. Dejar que el mundo de Carlos se encogiera hasta que se diera cuenta de lo pequeño que realmente era, y dejar que Amanda decidiera si se quedaba en la jaula o encontraba la llave que había colocado justo frente a ella. Sabía que no estaba listo aún, pero las paredes se cerraban y los secretos tienen una forma de filtrarse por las grietas. No esperaba el golpe en mi puerta esa noche. Había estado quieto por días, sin emails de administración, sin voicemails de Amanda, sin más amenazas anónimas, solo silencio. El tipo que se siente como una tormenta agazapada en la distancia, esperando. Pero cuando el golpe vino suave y lento, algo en mi pecho se apretó. Abrí la puerta. Amanda estaba allí, empapada por la lluvia. Una bolsa de supermercado apretada contra su pecho como si fuera lo único que la mantenía de pie. Sus ojos estaban rojos y su boca se abrió, pero nada salió. Parecía haberle faltado palabras días atrás. Me hice a un lado. Entró lentamente, goteando agua en el piso de madera. Le di una toalla y nos movimos sin hablar. Calenté la tetera, serví 2 tazas de té de manzanilla. Se sentó en el borde del sofá como si no quisiera quedarse mucho, como si no mereciera. Y quizás no. Miró su taza, ojos vacíos. Él no es quien pensé que era, dijo finalmente. Me quedé callado. Quiero decir, sabía parte de mí, siempre lo supo. Pero me dije que era estrés, que solo necesitaba apoyo, que si era paciente, cambiaría. Aún no dije nada. Levantó la vista, su voz temblando. Cree que alguien nos está atacando. Está obsesionado. Ha estado revisando mi teléfono, mis emails. La semana pasada, me siguió al trabajo. Dijo que se aseguraba de que no estuviera involucrada. Un escalofrío la recorrió y no por el frío. Preguntó si estaba escondiendo algo. Si tú estabas escondiendo algo. Eso me cortó la respiración. No esperó respuesta. Le dije que no había hablado contigo en semanas, que ni siquiera sabía dónde estabas. Pausó. Pero eso era una mentira. La miré a los ojos por primera vez. Encontré tu edificio listado en una notificación de seguridad. Misma compañía de administración. Lo averigüé. No fue difícil. Por supuesto que no. Amanda era inteligente. Siempre lo había sido. Pero inteligente no siempre significa valiente. Y ahora parecía alguien que finalmente había abierto los ojos y odiaba lo que veía. No hablé. Aún no. Te extraño, susurró. Pero ni siquiera sé cómo estar cerca de ti ya. Mi mano se apretó alrededor de la taza. Te fuiste, dijo, voz quebrándose. Y te dejé. Le dejé empujarte fuera. Finalmente hablé. No, Amanda, no lo dejaste. Te paraste con él. Eso la detuvo en seco. Parpadeó. Sus labios se separaron ligeramente como si quisiera negarlo, defenderse, pero no había nada que defender. Me levanté, caminé a la ventana, miré a la noche. Rogué por tu voz esa noche, dije, solo una palabra, solo una. Y te quedaste callada. Detrás de mí, la oí exhalar. Un sonido quieto, roto. No pensé que se pondría tan mal, dijo. Pensé que podía manejarlo. No puedes manejar a un hombre como ese, dije suavemente. ¿Lo sobrevives o lo dejas? No respondió. No tenía que hacerlo. Nos sentamos en silencio por mucho tiempo. 2 personas que compartían sangre pero no confianza. Aún no. Quizás nunca. Cuando finalmente se levantó para irse, puso la taza con cuidado. Sus ojos bordeados de lágrimas no derramadas. No espero perdón, dijo, solo. Necesitaba recordar cómo se siente estar segura. La acompañé a la puerta. Pausó, luego se volvió de repente y me envolvió en sus brazos. No devolví el abrazo al principio. Luego lo hice, pero gentilmente, con cautela, como alguien tratando de sostener un recuerdo sin dejarlo escapar entre los dedos. Cuando se soltó, no dijo adiós. Solo me miró una última vez y se fue. Y mientras la puerta se cerraba detrás de ella, sentí algo cambiar profundo en mi pecho. No perdón, aún no. Pero el más tenue destello de algo que podría algún día crecer en él, si ella lo dejaba. La invitación salió un martes por la mañana, calladamente, profesionalmente, sin alboroto.
Reunión de asistencia para discutir renovaciones próximas del edificio programada en la sala común la semana siguiente. Asistencia obligatoria. Preguntas bienvenidas. Sabía que Carlos estaría allí. Sabía que no podría resistirse. Quería un nombre, un rostro, alguien a quien apuntar con el dedo. No tenía idea de que caminaría directo a las manos del hombre que desechó como un electrodoméstico roto. El día de la reunión, llegué temprano. Llevaba un blazer gris carbón y jeans oscuros. Simple, elegante, irreconocible. Mi cabello, ahora en ondas suaves, rozaba mis hombros. No parecía nada al hombre que una vez rogó por un pedazo de dignidad en la mesa de la cocina de Amanda. La sala común se llenó lentamente. Inquilinos entraron gota a gota, algunos curiosos, otros molestos, la mayoría indiferentes. Y luego vino Carlos. Entró con el pavoneo de un hombre esperando confrontación. Amanda siguiéndolo como una sombra. No miró alrededor, no me notó. Solo vio al administrador al frente y fue directo a él. ¿Dónde está él?, exigió. Quiero hablar con la persona a cargo hoy. El administrador se mantuvo calmado. Todas las preguntas serán atendidas durante la presentación. Carlos bufó. Amanda miró sus zapatos. Me senté al fondo, en silencio. La presentación empezó. Anuncios rutinarios, mejoras, cronogramas, el nuevo sistema de seguridad, la jardinería actualizada, el aislamiento mejorado, cambios prácticos, decisiones inteligentes, todo financiado en parte por la misma renta que Carlos había protestado con amargura. Luego el administrador pausó. Nos gustaría agradecer a ML Holdings por su compromiso en revitalizar la propiedad y priorizar la comodidad de los inquilinos. El dueño está aquí hoy. ¿Alguien tiene preguntas? Me levanté. La habitación se volvió. Caminé lentamente hacia el frente, calmado, firme. Cada paso, un latido quieto en mi pecho. El rostro de Carlos se torció en confusión, luego incredulidad. La boca de Amanda se abrió en shock. Me volví a la habitación. Buenas noches, dije. Mi nombre es Miguel. Soy el dueño de este edificio. Podías oír caer un alfiler. Carlos se levantó tan rápido que su silla raspó el piso. ¿Tú? Esto es una broma. ¿Qué clase de juego es este? Lo miré. Realmente lo miré. Y vi las grietas que había tratado de esconder. El sudor detrás de su cuello, la hinchazón bajo sus ojos, el pánico. Ningún juego, dije suavemente. Solo negocios. Dio un paso adelante. Manipulaste esto. Ha estado detrás de esto todo el tiempo. Subiste nuestra renta. Estás tratando de arruinarnos. Mantuve mi posición. Te di un techo. Hice mejoras. Traté a cada inquilino igual. Lo que no hice fue olvidar. Abrió la boca para hablar, pero me volví al grupo. Si alguien tiene preguntas sobre los cambios o mejoras, estoy feliz de responderlas después de la reunión. Gracias. Me hice a un lado. La reunión continuó, pero la tensión nunca dejó el aire. Carlos no se sentó. Solo se quedó allí, temblando, furioso. Amanda se sentó con sus manos apretadas fuertemente en su regazo, ojos abiertos y húmedos. Cuando la reunión terminó, inquilinos vinieron a mí, estrechando manos, preguntando, agradeciéndome. Algunos habían sospechado. La mayoría no tenía idea. Carlos esperó hasta que la habitación se vació. Luego marchó hacia mí. ¿Crees que has ganado? Siseó. Pero esto es nada. Has hecho un enemigo. Lo miré, ojos nivelados. No, Carlos, no hice nada. Tú lo hiciste. El día que me miraste a los ojos y me trataste como si no importara. Amanda se paró entre nosotros. Carlos, para. Él se volvió a ella sorprendido. ¿Qué acabas de decir, para? Lo repetí más alto esta vez. Él no es tu enemigo. Nunca lo fue. Tú lo eres. Él la miró como si lo hubiera golpeado, y de una forma lo había. Amanda se volvió a mí, su voz temblando. No lo sabía. Lo juro sobre el edificio, el dinero, nada de eso. Asentí. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenías que verlo, no solo oírlo. Parpadeó conteniendo lágrimas. Carlos bufó, retrocediendo. Ustedes dos se merecen el uno al otro. No, dije calladamente. Ella merece mejor. Luego me volví y me fui. Y por primera vez desde esa terrible noche en su cocina, sentí algo cambiar. Dentro de mí. No venganza,
No satisfacción, sino poder. Callado, firme y enteramente mío. Amanda apareció en mi puerta de nuevo 4 días después. Esta vez sosteniendo algo en sus manos que hizo que mis rodillas flaquearan en el segundo que lo vi. Un libro, cuero descolorido, esquina rota, el lomo apenas sosteniéndose, el diario de mi madre. Abrí la puerta sin una palabra. Entró, ojos abiertos, su respiración temblorosa. Lo encontré en mi closet, dijo. La última vez que te visité, debiste haberlo dejado atrás. Lo colocó en la mesa de café como si fuera sagrado. Y para mí, lo era. Lo leí. Mi corazón se detuvo. No estaba tratando de husmear, se apresuró, pero reconocí su letra. Solo estaba buscando algo que tuviera sentido. El silencio cayó entre nosotros como una cortina pesada aún. No sabía sobre Haroldo Sterling, susurró. O el dinero o el fideicomiso o nada de eso. Asentí una vez lentamente. Yo tampoco. No hasta que no tenía nada más que perder. Su voz se quebró. Papá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que estabas indefenso? La miré a los ojos, y por una vez, no miró a otro lado. Porque estaba indefenso. La noche que cerraste la puerta en mí, no tenía un plan. No tenía dinero. Ni siquiera tenía un lugar para llorar donde alguien no tocara y me dijera que lo bajara. Amanda se encogió. Encontré el diario en mi punto más bajo cuando contaba monedas para cenar. Cuando no había hablado con nadie en una semana, ese diario no solo me dijo quién era. Me recordó que importaba. Que mi madre no solo me amó. Luchó por mí en silencio sin poder mostrarlo nunca. Amanda se sentó, manos apretadas en su regazo. No sé cómo me convertí en el tipo de hija que podía hacer lo que hice. Me lo pregunto una y otra vez. Caminé a la ventana. Miré a la calle abajo, el zumbido quieto de la vida pasando. No te convertiste en ella de golpe, dije. Fueron elecciones pequeñas, dejando pasar cosas, eligiendo paz sobre verdad, creyendo que amor significaba lealtad, incluso cuando duele. Se levantó y caminó hacia mí. Lo dejé. Las palabras golpearon el aire como una bomba. Trató de revisar mis cosas de nuevo, mi laptop, mi bolso. Le dije, no. Eso fue todo. Gritó, empacó una maleta y se fue. Dijo que volvería. Cambié las cerraduras al día siguiente. Me volví a ella, atónito. No sé quién soy sin él, admitió, voz temblando. Pero prefiero averiguarlo que seguir desapareciendo. Un silencio pasó entre nosotros, espeso con todo lo que no habíamos dicho. Luego miró al diario. No merecías lo que hice, lo que hicimos. No puedo arreglar eso, pero quiero intentarlo. Caminé de vuelta a ella lentamente. Me senté a su lado. Solía soñar con oír esas palabras, dije. Pero cuando las dices ahora, no arreglan el pasado, lo reescriben. Me miró confundida. Sostuve su mano gentilmente. ¿Me ves ahora? Eso lo cambia todo. Nos sentamos allí juntos por mucho tiempo. El tipo de silencio que no duele, sino que sana. El tipo que viene después de que la verdad finalmente ha hablado. Antes de que Amanda se fuera esa noche, pausó en la puerta. No me criaste para ser débil, dijo. Solo olvidé lo fuerte que eras. Sonreí suavemente. No, dije. No olvidaste. Solo dejaste de mirar. Y ahora veía todo. No solo en quién me había convertido, sino en quién siempre había sido. Cuando el email llegó de Carlos casi no lo abrí. El asunto solo hizo que mi estómago se revolviera. Necesitamos hablar ahora. Lo leí lentamente, con cuidado. Sus palabras afiladas, frenéticas y goteando desesperación. Sé todo sobre el edificio, sobre la herencia, sobre tu pequeño secreto con Sterling. ¿Crees que eres listo? ¿Crees que puedes arruinar mi vida y irte sonriendo? Déjame aclarar algo. Si no deshaces esto, iré a la prensa. Tu nombre, el romance de tu madre, todo. Veamos cómo aguanta tu preciosa reputación cuando todos sepan qué tipo de familia vienes realmente. Miré la pantalla en silencio atónito. Finalmente había conectado los puntos. De alguna forma, a través de Amanda o su propia indagación, había descubierto la verdad.
pero no tenía miedo porque había planeado para este momento desde el día que compré el edificio. Reenvié el email a mi abogado. Para la mañana siguiente, Carlos recibió una carta de cese y desista. En ella estaban registros de cada mensaje amenazante que había enviado a la oficina de la propiedad, los documentos falsificados que trató de presentar bajo una firma legal falsa, y los emails manipulados que habíamos rastreado calladamente a su dirección IP. Había quejas de inquilinos, logs de sabotaje de mantenimiento e incluso clips de audio de sus diatribas en espacios públicos alrededor del edificio. No necesitábamos presentar cargos criminales, solo una demanda por difamación y acoso era suficiente. Entró en pánico y lo sabía porque Amanda me llamó 2 días después. Se fue, dijo, su voz temblando. Empacó mientras estaba en el trabajo. Dejó una nota diciendo que lo estaban cazando. Dijo que arruinaste su vida. Él arruinó la suya, dije calladamente. Amanda quedó en silencio. Luego lo siento de nuevo, por siempre pensar que merecía mi silencio. Estabas asustada, respondí. He estado allí. El miedo te hace pequeña, pero no tienes que quedarte así. No pasó mucho antes de que Carlos tratara de retaliar, publicando diatribas vagas en redes sociales, implicando corrupción, traición. Nunca nombró nombres. No podía permitírselo. No después de la segunda carta de mi abogado amenazando acción legal por cada palabra que publicara. Se calló después de eso, públicamente al menos. Privadamente, sabía que nunca olvidaría el día que se dio cuenta de que el hombre que echó con 2 maletas y una cara cansada, ahora poseía el techo sobre su cabeza, el arrendamiento bajo su nombre y las llaves de cada puerta cerrada que una vez azotó en la mía. Amanda, por otro lado, se estaba transformando. Se mudó de la unidad en un mes, encontró un pequeño estudio cerca de su trabajo, empezó terapia, se unió a una clase de arte comunitaria, incluso pintó algo para mí, un abstracto de un fénix en rojos oscuros y dorados. Lo colgué sobre mi chimenea. Hablábamos más a menudo ahora, no todos los días, pero cuando lo hacíamos era real, honesto, no más fingimientos. La última pieza del rompecabezas vino en un sobre. Otra carta. Esta de el señor Goldstein. Felicitaciones, Miguel, el edificio ha sido oficialmente transferido. Los inquilinos finales han firmado nuevos acuerdos. La demanda contra el señor Hernández ha sido resuelta a tu favor. Ahora eres libre de vender, retener o reestructurar como veas conveniente. Doblé la carta con cuidado. La sostuve contra mi pecho. Esto no era solo sobre dinero o propiedad o venganza. Era sobre verdad, sobre reclamar mi nombre, mi historia, mi fuerza. A la mañana siguiente llamé a un agente inmobiliario. Estaba listo para cerrar el último capítulo y abrir la puerta a una vida que ya no tenía que sobrevivir. Finalmente podía vivirla en mis términos. Vendí el edificio a finales de la primavera. El papeleo final se firmó en un martes brillante, sin nubes, sin fanfarria, sin ceremonia, solo un clic quieto de un bolígrafo, un apretón de manos firme y el peso de 3 años de duelo, traición y silencio finalmente levantándose de mis hombros. El dinero fue transferido a mi cuenta al día siguiente, pero no celebré. En cambio, escribí un cheque, uno grande. La mitad de las ganancias fue a un albergue local para mujeres y niños en crisis. El tipo de lugar que desearía haber conocido la noche que estuve en esa banqueta con 2 maletas y nadie a quien llamar. Les pedí que construyeran un ala nombrada por mi madre, la Casa Elellaner. Era mi forma de honrar a la mujer que me dio fuerza en silencio, que escondió una vida de secretos para que yo pudiera algún día descubrir la verdad y convertirme en algo más de lo que el mundo esperaba. La otra mitad la usé para comprar una pequeña casa. No era extravagante, solo una casita encantadora de 2 habitaciones en la misma calle donde crecí en Colonia Cedros. Árboles de encino al frente, un columpio en el porche, suficiente espacio para quietud, para sanar, para cultivar jitomates si alguna vez sentía ganas. El día que me mudé, Amanda ayudó a llevar cajas. No dijo mucho, yo tampoco. Pero después de terminar de desempacar, se sentó a mi lado en el columpio del porche, piernas recogidas debajo, ojos escaneando la calle, como tratando de reconocer a la niña que solía ser. Recuerdo montando mi bici aquí, dijo suavemente antes de que todo se complicara. Asentí. Siempre estaba segura aquí, le dije. Olvidé cómo se sentía eso, susurró. No hablamos de Carlos. No necesitábamos.
Su capítulo se había cerrado sin un final dramático, solo silencio. Desapareció en una nueva ciudad, un nuevo trabajo, probablemente una nueva mentira, pero no antes de firmar un acuerdo de no divulgación y calladamente dejar sus amenazas. Lo último que quería era otra batalla legal, o peor, que el mundo viera la verdad sobre él. Era un fantasma ahora. Amanda se quedó a cenar. Hicimos sándwiches de queso fundido y sopa de jitomate como solíamos cuando era pequeña. Rió cuando quemó un lado. Yo reí cuando trató de culpar a la sartén. Fue la primera risa real que compartimos en años. Esa noche, después de que se fue, me paré en la ventana sosteniendo una taza de té en ambas manos, viendo la luz de la luna extenderse por el césped frontal. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, dije las palabras en voz alta. Te perdono. No a Amanda, a mí mismo, porque esa era la parte más dura. No levantarme de las cenizas, sino aprender que nunca fui el fuego que trataron de extinguir. Fui la chispa que subestimaron. Me enseñaron que el silencio era debilidad, pero aprendí cómo weaponizarlo. Trataron de borrarme, y me convertí en alguien que nunca podrían olvidar. Me senté en el sofá, abrí el diario una última vez y metí una nota dentro para que Amanda la encontrara algún día. No necesitas su amor para ser digno. No necesitas su aprobación para ser fuerte. Solo necesitas la verdad y nunca jamás olvidar quién eres. El reloj tic-tacaba suavemente en el fondo. Mi té se enfrió en mis manos, pero mi corazón finalmente estaba cálido. No necesitaba gritar, no necesitaba ganar, solo necesitaba ser quien siempre fui. Y ahora, finalmente, estaba en casa. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.